alcanzó ese grande. ¿Qué será eso? Aquí, mira, espérate. Yo le alcanzo. Mi gente, ahora vamos a observar unas aves que jamás había visto. Mi gente, me encuentro ahora mismo en Santiago, en la universidad llamada Pucamaima. Y mira, ahí mapeé de vehículo porque encontré un ave que nunca había visto en el suelo. Mira, está por ahí. Así que vamos a ver de qué se trata. Oh, son dos. Espera, déjame enfocarte bien para que tú puedas observar mejor. Mira. Hay dos hermosuras ahí. Así que vamos a detallarla mejor porque yo no había visto eso en persona. Ni siquiera sé ahora mismo de qué se trata. Wow. Mi gente, ese yo jamás lo había visto en mi vida. Ay, qué criatura más linda, mírame. Pero por allá donde se ven. Eso parecen como lechuzas, pero que son pequeñitas, parecen, tienen el tamaño de un teléfono celular. Mira, como estas cámaras son del tamaño, así. Son pequeñas, parecen codorniz, pero más. Ahora estoy a unos 25 metros y todavía están ahí. Estoy tomándole fotos. Ahí. Modela. Se me perdió uno. Wow. Esa me está mirando. Mira, me está mirando fijamente. Oh, Dios. Amazing. ¿Serán parejas? ¿O estas aves anidarán en el suelo? Ellas tienen una excelente vista. Yo me encuentro a unos 40 metros de ellas y me están mirando fijamente. Quizás haya más cercas y no la esté viendo. Con mis ojos biónicos porque logré avistarla. Porque mira, yo iba pasando, como ese carro que viene ahí, iba pasando así por la calle y me topé con eso. Y el otro. Me estoy acercando a ver, lo más que pueda. No lo voy a mirar a ellos. A las aves realmente hay que irles por detrás para que no se te vayan. Como de lado y por detrás. Está esa allá. El puntito que el punto que tú ves ahí, esa es. Estoy a unos 12 metros. ¿Qué 12 metros? Mucho menos. La ubicación es Pucamaima, Santiago. Si tú escribes así en el mapa o GPS, te aparece. Yo no siempre digo dónde estoy, pero en esta ocasión sí, porque esto es una universidad que conoce todo el mundo. Y supongo yo que estas aves también están protegidas. La mayoría de animales endémicos de la República Dominicana están protegidas por el gobierno. De hecho, eso no hay que decírselo a nadie porque se sobreentiende en el dominicano que todas las especies silvestres hay que protegerlas. Nosotros las protegemos. Usualmente es lo que tú vas a ver. Voy a intentar agacharme a ver. ¿Está ahí? Sí, está ahí todavía.
Ahí miro. Esa ave tiene la habilidad o la capacidad de mover o torcer su cuello casi 360 grados. Ahora mismo me está mirando a lo que yo le estoy bordeando. Estoy tratando de irle por detrás, ya que ahí es el punto ciego de la mayoría de animales, aunque no de estas realmente. Estoy de este lado y aún así me está mirando. Qué raro se ve, parece un sol. Estoy haciendo zoom ahí con la otra cámara, la de atrás. Y mira cómo me mira así. A ver si me enfoca bien. Me está mirando, mira, ay, 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 Dios mío. Qué animal más sombrío. Cuando me está mirando así, mira. Él está, tú ves lo que yo digo, ya él está mirando con la cara. Él está de frente con el pecho hacia la calle y me está mirando a mí. No sé qué capacidad Dios le ha regalado a esa ave tan potente. Vamos a ver, porque el sol aquí me va a permitir tomar mejores fotografías y quizás mejores imágenes. Tengo que irme ya. Vamos a ver, allá la encontré. Ahí sí. Wow. Ya la cámara se ha llenado. En cuanto a opción de video, la cámara normal que tengo aquí. Ahora mismo tengo en video. Ya, aquí hay de todo, aquí hay pericos. Esos son pericos de la Hispaniola. Entonces estoy grabando con el teléfono ahora mismo. Y tomando fotos con la cámara fotográfica. Y ya tengo que irme, tengo ya un buen tiempo aquí. No tanto, pero tengo que irme porque me están esperando. Yo salí realmente a una grabación. Para que tengan un contexto de donde yo me encuentro, cuál es el ecosistema que ellos escogieron para vivir, te voy a mostrar ahora, mira. Estás viendo un montón de árboles, esos son pinos. Al parecer hay aves aquí que le gustan las coníferas, que son las partes altas de los pinos, como las tórtolas que oigo ahí. Pero también hay muchos framboyanes. Tú ves eso que tienen esas baquetas o vainas. Vainas, sí, es una palabra, se le llaman así a las, como el envoltorio que tienen las habichuelas y ese tipo de semillas. Entonces esos árboles que tienen vainas son de framboyán. También veo otros aquí, mira. Probablemente sea, se me parece a la canela, pero no creo que sea eso. Debe ser, mira, esto se me parece al eucalipto, aunque no estoy seguro. Y así, ahí hay palmeras. Entonces, por ahí atrás, vamos a cambiar de cámara. Por ahí atrás pasaron volando lechuzas. Perdón. Vi aquella y se me quedó el nombre. Eso. Eso. ¿La viste? ¿Escuchaste ese sonido más lindo? Eso o son cotorras, la Amazola ventralis, o pericos. Como estás viendo aquí, tienen un buen ecosistema para ellas vivir. Son unas hermosuras de aves. Ahora tengo yo que adivinar para dónde era que yo iba, porque realmente no sé, yo nunca había venido aquí. Esto aquí es un paraíso real de aves aquí en Santiago. Mira ese pequeño ecosistema ahí tan hermoso. Mira cómo eso ahí seguramente se llena de agua y cuando llueve se aposa. Dios. Por eso que dicen que esta universidad de los ricos, que es una riqueza que tiene aquí. Ahí van volando golondrinas. Al momento también estamos probando la cámara de este teléfono. El S10 no era gran cosa para ti. Pero recuerda que las inversiones de nuestro canal estamos haciendo nosotros mismos. Lo que yo gano aquí no es como que para yo vivir de eso. Yo tengo mi otro trabajo normal. Aquí es donde yo despejo mi mente y me relajo. En este mundo. Que comparto muchos videos contigo. Pero no, yo no estoy viviendo de YouTube. No. Dios. Yo no me imaginaba que Santiago era tan hermoso así. Como estoy observando aquí en este lugar.
La hermosura para mí es la naturaleza. Dios. Mira qué bosque. A lo mejor las personas que estudian aquí ni siquiera se meten en este lugar. Porque de verdad que están haciendo un buen trabajo aquí los que conservan esta área así de hermosa. Una vista de la naturaleza en República Dominicana, de la cual disponemos nosotros los dominicanos y los turistas que vienen a nuestra hermosa Quisqueya. Ahí están sonando unas pinchitas que... Sí, esas son las pinchitas. Ahí, mira, era donde estaban las cotorras o pericos. La verdad no estoy seguro porque se parecen un poco en cuanto al color. Y ahí, a una torta a la cabeza, ahí hay un nido de algún ave. O es el pájaro carpintero, o puede ser un cernícalo, o cualquier otra ave así. De hecho, el sonido que escuchamos ahí como una carcajada fue de un pájaro carpintero. Y ahí arriba estamos observando palomas o tórtolas. La especie que sea, no la sé. Y esa que acaba de volar ahí. Entre tanta naturaleza se pierde ante nuestra vista. Pero estoy notando que son unas tórtolas más grises, un gris más oscuro que las que encontramos normalmente en Concepción de la Vega. Esta tórtola de collar al parecer está bastante acostumbrada a las personas. Estoy a unos 6 metros y aún está ahí y no ha salido volando. Al lado de este hermoso árbol viejo. El aleteo de las palomas se conoce. Como que cada vez que aletean como que chocan fuerte las alas. En cambio las tórtolas normales, las tórtolas, las grises, en vez de hacer un aleteo como que se escuche que lo que hacen es como un sonido como que cada vez que aletean el pecho, los pulmones hacen que emitan un sonido por su pico característico de las tórtolas, que aunque son de las mismas familias, como de la misma especie, o tienen mucha similitud, tienen unas cuantas características en cuanto a las diferencias entre ellas y las palomas domésticas comunes, la bravía, todas estas. Por este lado no he observado más del ave que encontré allí detrás. Aunque sí, otras distintas. Nuestro recorrido está casi a punto de acabar. Wow, qué fromo ya más grande. Ahí hay unas cuantas aves. Hay aves que les encantan los árboles así cuando tienen pocas hojas, porque pueden asentarse en sus ramas con mayor facilidad. Wow, este lugar está hermoso. Mira, eso fue una torta. No sé si acá se escuché que... Es que el sonido que ellas producen cuando van a salir volando es distinto. El de las palomas es más grave y el sonido de las tórtolas son más agudos. Wow, hay unos cuantos pájaros carpinteros por ahí. Disculpa la calidad porque el zoom de un teléfono no es igual que una cámara normal o profesional. Por lo tanto, aquí vamos a tomar unas cuantas fotos. Vamos a ver. Si nos dejan las aves porque se van. De hecho, el pájaro carpintero que estaba ahí, que iba a fotografiar, y otra más, acaban de irse. Entonces ya nosotros... Espérate. Aquí
aquí habría que venir con más tiempo. Déjate ver, vete ahí. Que es ahí arriba que está, mira, por ahí. Es una ave hermosa que hay, tiene un poco de amarillo. Dios, quisiera tener más tiempo aquí, es que tengo que irme ya. Bueno, mi gente, ya no tengo más tiempo, quisiera quedarme mucho más tiempo aquí, pero tengo que llegar a donde iba realmente, a la graduación de una persona grandiosa que conozco. Yo soy Greco Sánchez Cabrera, nos vemos con mucho más. Suscríbete a nuestro canal para que te salga más videos de lo que hemos publicado, que si aún estás acá, supongo yo que te ha gustado, ¿verdad? Soy Greco Sánchez Cabrera. Ya sabes dónde encontrar más contenido como este. Gracias por estar acá, dale me gusta para que apoyen nuestros contenidos y crezca más nuestro canal. Y hasta pronto. Yeah. Este canal de YouTube solamente es para personas que les encanta la naturaleza. Así que si te interesa, suscríbete y vamos por más. Me estoy acercando a ver, lo más que pueda. No lo voy a mirar a ellos. A las aves realmente hay que irles por detrás para que no se te vayan. Como de lado y por detrás. Está esa allá. El puntito que el punto que tú ves ahí, esa es.